Bien, como ya habíamos dicho en un anterior video, íbamos a hablar en otro a detalle de la atención gerontológica de la incontinencia urinaria en el adulto mayor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio dando la definición. Sin antes recordarle que hay que darle like al video y no olviden suscribirse. Bien, la incontinencia urinaria es aquella pérdida involuntaria de orina que provoca cualquier tipo de molestia o incomodidad. Su importancia radica en que puede conducir a un declive físico, funcional y emocional de la persona. La situación actual de la incontinencia urinaria radica en que sigue siendo un problema de salud tanto infradiagnosticado como infravalorado, influyendo en esta situación diferentes circunstancias, algunas relacionadas con los pacientes que la padecen, por ejemplo, que carecen de educación en salud, y la otra es la creencia de que es un problema propio del envejecimiento y que este no tiene solución. Y la otra es que los profesionales de la salud en su mayoría carecen de formación específica hablando de síndromes geriátricos. También es que hay una escasa sensibilización hacia la patología, algo preocupante, y también la falta de información sobre las guías clínicas, además de un escaso conocimiento de los diferentes tratamientos actuales. Lamentablemente, todavía hoy, la incontinencia sigue siendo un problema de salud oculto, lo que condiciona que muchos de los adultos mayores no sean suficientemente valorados y no reciban el tratamiento adecuado, limitándoles las medidas terapéuticas existentes. En este sentido, es importante transmitir que existen diferentes medidas terapéuticas para manejar al adulto mayor con incontinencia, unas más conservadoras y otras más sofisticadas, debiendo valorar en cada caso el esquema más adecuado de tratamiento. Es importante resaltar que cuando aparece la incontinencia urinaria, debe de ser interpretada como una disfunción, bien por un problema a nivel urinario o de otros sistemas de nuestro organismo, como por ejemplo el sistema nervioso, el sistema genital, entre otros, que condiciona la pérdida del control de esta función. Por ello, no deberíamos pensar exclusivamente que la incontinencia supone un problema urinario, sino que puede estar relacionado con distintos órganos o sistema de la persona mayor. Hablando un poquito de epidemiología de la patología, su prevalencia es del 30 al 50% en mayores de 65 años y en mayores de 80 incrementa hasta un 73%. Y el 50% de la variabilidad de la cifra depende de la difícil detección por el personal de salud de primer contacto. Ahora, en la siguiente imagen les muestro cuáles son las consecuencias biopsicosociales y las complicaciones de la incontinencia urinaria. Estas obviamente, si no se tratan a tiempo, deterioran significativamente la calidad de vida de los pacientes o de los adultos mayores y puede llevarlo a un estado de dependencia. Por ejemplo, podemos encontrar aislamiento social, obviamente por la pena que esto genera, depresión por obvias razones, al ver que se está perdiendo la función de cierto órgano o sistema, pues empieza la depresión. Inclusive reduce la autoestima, hay sentimientos de angustia e inclusive hasta de impotencia por pensar que es un problema de la edad y que no tiene solución. Limita la independencia de la persona, obviamente, porque esto genera que no pueda hacer sus actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales y las avanzadas, como lo hacía previamente. Y claro, también las repercusiones económicas. ¿Por qué motivo? Porque empiezan a lavar más sus prendas de vestir interiores, porque gastan a mejor en protectores, no me gusta utilizar la palabra pañales, y obviamente esto genera un desembolso. Sin embargo, pese a esta prevalencia y el impacto que genera en los adultos mayores, sorprende que hay un bajo diagnóstico, ¿no? de esta situación. Por eso comentábamos que es infravalorada e infradiagnosticada. Es cierto, hay situaciones como cambios fisiológicos y anatómicos que suceden a través de los años, como por ejemplo que con la edad disminuye la capacidad vesical, que con la edad reduce el flujo urinario máximo o que con la edad aumenta el residuo postmiccional. Sin embargo, no son condicionantes para decir que la incontinencia urinaria es a razón del envejecimiento. Lo que sí es que existen factores tanto condicionantes como factores de riesgo para la incontinencia. En la siguiente imagen les muestro las situaciones por las cuales hay estos factores condicionantes o de riesgo. Por ejemplo, lo que sí es que con el paso de los años aumenta paralelamente el incremento de contracciones involuntarias del detrusor. El detrusor literalmente es el músculo que envuelve a la vejiga.
y obviamente esto genera que haya una alteración en la contractibilidad de la vejiga. Otro es que hay un incremento de la producción de orina nocturna por cuestiones fisiológicas. En hombres puede haber un aumento en el tamaño de la próstata, lo cual condiciona la incontinencia. El sexo femenino siempre tiene también mayores factores de riesgo por cuestiones anatómicas, inclusive que tienen una uretra más pequeña o que hay una debilidad del esfínter uretral externo, y obviamente las mujeres con multiparidad también les condiciona esta parte, ¿no? La inmovilidad, por ejemplo, en pacientes sedentarios, obviamente esto es una condicionante. Debemos de recordar que la inactividad física y literalmente la inmovilidad, que es un paciente prostrado por tiempo prolongado, va a generar incontinencia urinaria. La función cognitiva, por supuesto, pacientes con demencia tienen más factores de riesgo para sufrir incontinencia urinaria. Adultos mayores que dentro de los fármacos que consumen hay antipsicóticos, diuréticos o benzodiazepinas, personas que viven con diabetes que no estén controlados claramente, enfermedades neurológicas como el Parkinson y las barreras ambientales. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, siempre tengamos presentes estas consecuencias físicas y sociales que están o que afectarán al adulto mayor y que precisamente es donde debemos de ayudar a reducirlos o a prevenirlos, ¿sí? No olvidemos que la incontinencia urinaria constituye un factor de riesgo para que el adulto mayor sufra daños adicionales a la salud. La evidencia ya existente nos debe de funcionar para sensibilizarnos en estos casos y hacernos conscientes de la pronta acción. Por ejemplo, algunos estudios que se han hecho entre varios síndromes geriátricos, entre ellos la incontinencia urinaria, han sacado datos, por ejemplo, que los pacientes que padecen incontinencia y sufren las consecuencias arrojan estos datos. Por ejemplo, del 20 al 40% de los casos tienen caídas reportadas de los pacientes con incontinencia. De esos, un 10% presentaron fractura de cadera y el 30% requirieron un ingreso al hospital de por lo menos una ocasión. Y todo por a lo mejor barreras ambientales o arquitectónicas condicionada por una mala prevención, y que la incontinencia urinaria, por ejemplo, hizo que acudieran rápido al baño y tuvieran una caída. Y todo esto, pues obviamente es prevenible. Ahora, en cuanto a la evaluación clínica de la incontinencia, hay cierto grupo de pacientes, si bien a todos los adultos mayores se les tiene que hacer la valoración, hay ciertos pacientes con mayor importancia. Por ejemplo, personas que viven con diabetes, personas con deterioro cognitivo, con deterioro funcional, o pacientes que consumen, por ejemplo, diuréticos, uno muy común, la furosemida, benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam, o antipsicóticos como por ejemplo la quetiapina, la haloperidol, la risperidona, el haloperidol, que muchas veces es muy utilizado en los adultos mayores. Aquí en la siguiente imagen les muestro cuáles son 4 pasos que debemos de utilizar para esto. Obviamente la historia clínica tiene que ser el pilar de toda esta valoración. ¿Por qué? Porque ahí nos daremos cuenta de algunos antecedentes de importancia. Existe inclusive en el primer nivel la hoja diaria de registro miccional. Obviamente aquí con esta hoja hay que explicar al paciente cómo va a registrar todo esto. Está los análisis de orina, ¿no? Para ver si no hay datos de infección, que obviamente nos va a ayudar para identificar algún tipo de incontinencia potencialmente reversible. E incluso algunos estudios de gabinete, por ejemplo, algún ultrasonido específico para la medición de la orina residual, o bien hasta un estudio urodinámico. Esto si se sospecha de alguna condición clínica que necesite ser evaluada por el especialista. Ahora, recordemos lo que mencionábamos al inicio. Es frecuente que los pacientes sientan vergüenza y no manifiesten los síntomas, o los perciban como algo inherente o asociado a la edad. Por ello, a todo paciente adulto mayor debemos hacerle una simple pregunta: ¿ha tenido pérdida involuntaria de orina? ¿Sí? Y explicarle también, porque volvemos a lo mismo. Hay pacientes que piensan que es una situación asociada a la edad y no entienden cuál es la magnitud del problema o que puede evolucionar. Por ejemplo, preguntarles: ¿ha notado si cuando tose, ríe, estornuda o carga algo pesado hay fuga de orina? Y a veces el paciente dice: nada más fueron unas gotitas. Ah, bueno, pues eso ya es una incontinencia. Y si es inicial, pues es el momento de tomar medidas preventivas, ¿sí? Ahora, en cuanto a la clasificación de la incontinencia urinaria, en la siguiente tabla que muestro en pantalla, vienen 3 tipos de clasificaciones.
Una es una clasificación según el tiempo de evolución, otra según el origen o la etiología y según la severidad. En la clasificación según el tiempo de evolución podemos considerar dos clasificaciones, la transitoria o la aguda, que es un paciente que a lo mejor por algún tipo de cirugía tuvo esta situación y es totalmente reversible, o la establecida o crónica, que tiene una duración de más de 4 semanas. Después está la clasificación más utilizada, que es la clasificación según su origen o la etiología, donde podemos encontrar la incontinencia urinaria de urgencia, donde literalmente su nombre lo dice, existe el reflejo de hacer del baño, de hacer de la pipí, y tengo que estar ya en el baño porque si no literalmente me hago. Después está la incontinencia urinaria de esfuerzo, donde por ejemplo aquí el paciente manifiesta que ante cargar algo, toser, reír o estornudar, hay una fuga involuntaria de orina, o la mixta, que es la combinación de estas dos. La de urgencia es más común en hombres, la de esfuerzo es más común en mujeres. También está la incontinencia por vaciamiento incompleto o rebosamiento, donde literalmente el paciente sí va al baño, sí micciona, pero la vejiga no se vacía de manera completa y durante el día va a estar goteando, ¿sí? Y la incontinencia por causas potencialmente reversibles, que también la conocemos como transitoria. Aquí puede ser por consumo de bebidas estimulantes como café o alcohol, o algunas enfermedades no controladas o algunos fármacos. Y esto es totalmente reversible. Y también está la clasificación según la severidad, que pueden ser tres: leve, moderada o severa. ¿Cómo determinamos la clasificación según la severidad? Bueno, en la siguiente imagen les muestro la graduación de severidad de Sandvik, que es muy utilizada. Son dos preguntas donde a través de una fórmula vamos a sacar el resultado. La primera pregunta es: ¿con qué frecuencia experimenta pérdidas de orina? Nosotros le damos las posibles respuestas: nunca, menos de una vez al mes, una o varias veces al mes, una o varias veces a la semana o todos los días noches. Y según su respuesta es el puntaje a obtener. La segunda pregunta es: ¿cuánta orina pierde cada vez? Hay dos posibles respuestas: unas gotas o muy poco o más de esto. Y va a corresponder a un punto o a dos. Una vez que tengamos respondidas las preguntas, vamos a multiplicar la frecuencia de las pérdidas por su volumen para calcular el grado de severidad de la incontinencia, ¿sí? Y ahí, como dice en la tabla, de 1 a 2 puntos leve, de 3 a 4 moderada y de 5 a 8 severa. Entonces, de esta manera podemos determinar la severidad. Ahora, ya identificamos la incontinencia, ya se hizo el diagnóstico, ya la clasificamos. Ahora, ¿qué hacemos? Bien, existen las estrategias prácticas de manejo. ¿Cuáles van a ser? Van a ser tres, como muestro aquí en la imagen. Una es el tratamiento conservador o no farmacológico, que es el primer escalón, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Como ya mencionamos, el primer escalón terapéutico lo constituye el tratamiento conservador o el no farmacológico, donde entran las modificaciones del entorno, las medidas higiénico-dietéticas, la rehabilitación de los músculos del suelo pélvico, las técnicas de modificación de conducta, etc. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de esto, que es lo que, según datos en evidencia científica, resultan ser mayormente utilizadas y con buen pronóstico. Por ejemplo, en cuanto a las modificaciones del entorno, aquí por eso es importante mencionar lo siguiente. La valoración del adulto mayor, yo siempre sugiero que sea en su contexto, es decir, en su domicilio, precisamente para ver algunas cosas, algunos aspectos que puedan servirnos para la intervención. Por ejemplo, hay que asegurar que debemos de facilitar el acceso al cuarto de baño, evitando, por ejemplo, las barreras físicas, domésticas, e inclusive si es un paciente con limitación en la movilidad, pues disponer de algunos sustitutos como orinales, patos o basinicas, ¿sí? Esto especialmente en pacientes con limitada movilidad. Después están las medidas higiénico-dietéticas, que resultan ser bajo evidencia muy efectivas. Por ejemplo, dentro de ellas es invitar al paciente a mantener un peso adecuado, porque obviamente eso va a evitar la sobrecarga del suelo pélvico. Uno muy importante es la ropa fácil de quitar. Siempre sugerir ropa con velcros, elásticos o que tengan apertura y cierre sencillos. ¿Por qué motivo? Porque si el paciente padece un tipo de incontinencia, por ejemplo, de urgencia,
si utiliza ropa cómoda y fácil de quitar, va a evitar algún accidente de este tipo. Entonces, bueno, esa es otra recomendación. Reducir en medida de lo posible el consumo de sustancias estimulantes, como el alcohol, el café, por ejemplo. Si bien yo siempre he comentado que hay que impulsar que el adulto mayor continúe con la capacidad de decisión, hay ciertas circunstancias en las que podemos hacer la sugerencia de reducir el consumo de ciertas sustancias estimulantes como las acabamos de mencionar. Entonces hay que invitar a la persona a que colabore con esta parte sin restringirle al 100% sus gustos y preferencias. También está la reeducación o cambio o simplificación terapéutica de fármacos potencialmente implicados en la incontinencia. Ya hablábamos, ¿no?, de los diuréticos como la furosemida, de los antipsicóticos como la haloperidol, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, muy utilizada en adultos mayores, que puede estar potenciando el problema de incontinencia. No quiere decir que vamos a retirar los fármacos, que por algo algún médico se los prescribió, pero sí sugerir una simplificación terapéutica, ¿sí? Ya hablaremos en un tema más adelante de qué se trata esto. Y obviamente también están las normas para la ingesta de líquidos, tener horarios específicos en cuanto a ello. Por ejemplo, yo sugiero al adulto mayor que tome la mayor cantidad de agua según sus necesidades durante todo el día hasta las 5 o 6 de la tarde, por ejemplo. Posterior a esa hora, reducir significativamente el consumo de líquidos, que sea nada más para su cena o para tomar sus medicamentos. Y así ayudamos también un poco. Después están las técnicas de modificación de conducta, también bajo evidencia muy efectivas, que persiguen el restablecimiento de un patrón normal de vaciamiento vesical, considerándose alternamente eficaces en el manejo de la incontinencia. Estas se diferencian en dos grupos de técnicas, por ejemplo, las efectuadas por el propio paciente o por el cuidador. Por ejemplo, para el paciente podemos sugerirle los ejercicios de suelo pélvico, los famosos ejercicios de Kegel. Podemos mostrarle cómo se realizan, podemos utilizar videos para que vea cómo es que se realizan. Ahí está también el reentrenamiento vesical o el biofeedback, y el cuidador pues también puede apoyar el entrenamiento miccional y las micciones programadas, ¿sí? Por ejemplo, esto de las micciones programadas es muy efectivo para pacientes dependientes. No quiere decir que para los que no funcionen, también funciona. Por ejemplo, los expertos han dicho que hay que tener micciones programadas cada 2 horas. Aunque el paciente no tenga el reflejo de hacer del baño, hay que reeducar a la vejiga a las micciones programadas, y obviamente esta técnica es de refuerzo positivo. Y esto, si lo tenemos de forma fija, podemos ayudar mucho a esta parte del entrenamiento miccional, ¿sí? Está comprobado. Ahora, también está el tratamiento farmacológico. Este tratamiento va más enfocado a la incontinencia por esfuerzo o por urgencia, ¿sí? Debemos de recordar que hay fármacos que pueden ayudar a que los músculos y los receptores muscarínicos de la vejiga tengan mayor función. Ahí podemos citar algunos fármacos muy utilizados como la oxibutinina, la tolterodina o el miravigrón, que son utilizados en dosis mínimas dependiendo de la respuesta clínica del paciente y vigilar cómo va evolucionando. Y también está el tratamiento quirúrgico. Es una cirugía ya actualmente de mínima invasión para pacientes que no resultó efectivo el tratamiento conservador y el farmacológico. Ahora, después de todo lo mencionado, hay que entender que la incontinencia urinaria no es un proceso normal de la vejez, sino un problema que tiene importantes limitaciones para la persona mayor que lo presenta. En la mayoría de sus casos puede ser reversible modificando hábitos. Ya lo comentamos, el tratamiento conservador es la mejor opción. No se debe de ocultar por vergüenza o rechazo, siempre hay que educar al paciente en esta situación. Recordemos que nosotros somos los facilitadores, los educadores, los promotores, y que debemos nosotros ayudar al adulto mayor a tener mejor calidad de vida. ¿Listo? Pues bueno, espero que este tema haya sido de utilidad para su práctica del día a día, para el conocimiento del adulto mayor acerca de esta situación. Y no olviden seguirme en las redes sociales, vamos a estar subiendo mucha información relacionada a esto. No olviden suscribirse, darle like al canal y nos vemos en un próximo video.